la anterior sesión estábamos hablando de la sociedad del conocimiento. ¿Por qué empezamos por ahí en la sociedad del conocimiento en la anterior sesión? Porque la idea de la sociedad del conocimiento es un poquito sacarlos de donde están. O sea, quisiera que amplíen su mente tanto para transformación digital como para innovación de lo que exista actualmente. Inclusive Electo, ahora que ha iniciado la sesión compartiéndonos el caso de Facebook, Facebook permanentemente está innovando, ¿no? Permanentemente hace cambios y formas para mejorar su negocio, para ayudar, para incorporar nuevas funcionalidades. Y si se han dado cuenta en el ámbito de la tecnología, es muy común esta competencia que existe, muy conocida en una época entre Microsoft y Apple, después entre Google y ahora Facebook. Entonces, si uno ve, es muy común. Y uno lanza una cosa, por ejemplo, Microsoft lanza e-commerce y en su época IBM lanzaba e-business. Y ese es otro tema del ámbito tecnológico, el cambio de los nombres y de los conceptos, ¿no? Estamos en un negocio muy, muy interesante, y en la experiencia que cuenta Electo, muy común que en nuestra área, si no nos innovamos, si no cambiamos, si no estamos, muy rápidamente, le diría antes, siempre decía yo mi regla de 3, y ahora le diré que en un año debemos cambiar de modelo de negocio inclusive, ¿no? Esto es un tema que la tecnología está avanzando tan rápido que cada vez podemos quedar obsoletos. Entonces, el tema de hoy habla acerca del comercio internacional, ¿no? Empezamos a hablar del comercio internacional y el ámbito del negocio. Les voy a habilitar que puedan ver la presentación para que podamos compartir. Pero antes de hablar del comercio internacional por sí, les puse una actividad que voy a tratar de perfeccionar ahora, que es presentar casos de uso, que lo había presentado antes, pero he decidido moverlo porque es mejor en esta área, que es casos de uso de la información. Entonces, aquí lo que yo quiero que discutamos un poquito es en qué casos, en qué formas se puede utilizar o se utilizan las tecnologías de la información. O sea, esto que tienen que responderlo ya en forma personal en esta sección, en la otra es grupal y en esta es individual. ¿En qué casos en las empresas se usa la información y el conocimiento? ¿Qué me dicen? ¿Quién se anima a participar? ¿En qué casos, o sea, qué casos se utiliza la información y el conocimiento en las empresas? ¿O no se utiliza, o sí se utiliza? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los que trabajan en empresas? Apórtennos. ¿En qué se utiliza la información y el conocimiento de sus empresas? Listen, buenas noches. Buenas noches. En mi caso, digamos que yo trabajo en una empresa, se está utilizando el programa NoCRM para tener información y tener registros de los clientes, ¿no? Concertar visitas, posibles ventas, ¿no? Y hacer un seguimiento. Y tiene varios parámetros. Yo no estoy directamente ligada en venta, pero
lo conozco, digamos, ¿no? Lo conozco cómo lo están manejando. Pero ahí me doy cuenta de que utilizan la tecnología, digamos, ¿no? Porque Claro. ellos desde el celular tienen la aplicación, concertan sus citas, tienen toda la información con el cliente, ¿no? Desde cuándo fue la primera vez que tuvieron contacto, cuándo lo tienen que volver a llamar, las cotizaciones que le han hecho, o sea, todo el seguimiento a un cliente. Entonces, eso es de bastante ayuda, digamos, ¿no? Cuando se trabaja más que todo en el área comercial, que también se puede replicar a otras áreas, ¿no? Pero ese no CRM que nosotros utilizamos en mi empresa está más orientado a la parte comercial. Gracias. Esa es un poquito la idea de lo que quería que compartieran, ¿no? ¿En qué más se está utilizando? Generalmente, ¿qué es lo que hace una empresa? Y es lo que vamos a conversar desde el punto de vista teórico para ver algunos puntos, pero quería que lo relacionáramos. En la mayoría de empresas, la mayoría, lo que les dije en la presentación, tenían ofimática. O sea, eso estamos hablando de más o menos una investigación de hace unos 5 años atrás. Entonces, principalmente nos concentrábamos en que el personal tenga Word, PowerPoint en algunos casos y Excel. Eran las 3 herramientas. Word para los que hacen cartas y demás, PowerPoint. Eso correspondía a un primer nivel de procesamiento de la información individual, ¿sí? Y entonces les comparto este documento de lo que vamos a hablar para que después podamos ir conversando lo que estás indicando, ¿no? Después de la ofimática vinieron otros elementos como decir, una empresa debe tener software contable. Después del software contable empezaron a hablarse de los ERPs, ¿no? Enterprise Resource Planning. Después ahí nombraste el CRM, los workflow, etcétera. Entonces, cuando hablemos de este contexto inicial, el de la contextualización del comercio internacional, tenemos que entender que el comercio internacional está dentro de una pyme, dentro de una empresa, y en esa empresa tiene que constituirse varios elementos para que podamos revisarlo. Entonces, si alguien más nos quiere compartir, si no, empezamos con la presentación. ¿Alguien más quiere otro tipo de aplicación? Creo que también les pregunté ahorita, por ejemplo, Pedidos Ya está trabajando con Fidalga, está trabajando con Fridosa, no, con Sofía. Después hay otra aplicación que trabaja con Telchi, que está trabajando con Yaigo, y hay otras que están trabajando con WhatsApp directamente, y todo eso está en la parte de comercio, pero no se olviden que mi empresa tiene varias áreas. Entonces, mientras yo voy hablando y voy viendo esto, y después vamos a regresar a que vean este artículo para que podamos ver, hay que entender que realmente si quiero ir a la transformación digital, no solamente un área debe estar informatizada, ¿no? Sino que deben estar todas las áreas cubiertas para que podamos trabajar. ¿Alguien más quiere compartir? Si no, iniciamos lo que les voy a hablar un poco de la parte teórica de esta disertación. Licen, buenas noches, Génesis les habla. ¿Cómo está Génesis? Con mi grupo estábamos viendo, Licen, el tema que usted estaba comentando del banco. Yo trabajo en una entidad financiera y la verdad que entre entidades financieras siempre ha habido esa competencia de tratar de innovar y obtener más captaciones de clientes. En este caso, estamos lanzando la nueva innovación en el Banco Unión, el Uniticket, que sin necesidad de ir al banco para sacar un ticket, usted lo saca vía virtual, para que ahí le indica el mismo día a qué hora va a ser atendido en ventanilla. La verdad que no lo tenemos bien plasmado en un Word para presentárselo, pero sí le queríamos comentar sobre
nuestro trabajo que estamos desarrollando. Perfecto. Eso comentámoslo en el foro, así hasta que terminamos, y la idea es ir generando esa serie de ideas, ¿sí? Ya, está bien. Esto sería en la presentación del caso real, y en el otro es ya ejemplos específicos. Ya ustedes lo dividen, uno es grupal y el otro es individual, no se olviden. ¿Está bien? Ya, muy bien, Lisa. Okay. Gracias. Bien. Entonces, vamos al tema de la empresa en sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender? Que tradicionalmente dentro de las empresas, el manejo de la información puede ser individual, como en una hoja de Excel, o puede ser en un sistema de información. Un sistema de información, muchos lo relacionan a una computadora, pero en la práctica no es necesariamente así. O sea, sé que, por ejemplo, alguien me dirá, ¿por qué está haciendo un sistema de información? Puede estar hecho en forma manual, pero tiene algunas características que deben ser consideradas. Entonces, cuando yo defino un sistema de información, es un conjunto de componentes interrelacionados que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para soportar la toma de decisiones y el control de la organización, en el caso de un sistema de información empresarial. Ahora, hacerlo manualmente podría ser todo un caos, también ser ineficiente. Hacerlo basado en un sistema de información tecnológica o que tiene tecnología, este conjunto de partes, ¿cuáles serían? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las partes que forman parte de un sistema de información? ¿Quién se anima a decirme? ¿Ah? Cuando yo digo es un conjunto de componentes interrelacionados, ¿cuáles son esas partes? Si yo ahí estuviera hablando de tecnología de la información. Yo lo nombro porque algunas personas ven lo que es la tecnología, que sería la infraestructura tecnológica, y ahí estaríamos hablando del hardware, las computadoras, los switches, los routers, y aquí es muy importante, algunos me dicen, nosotros no somos de informática, es que ya no es un campo solo de los de informática, esto también se lo aprende en el área empresarial, porque si quiero hacer un proyecto, muy difícilmente habrá un proyecto donde no incorpore tecnología. Entonces tengo que ver hardware, software. Software es el conjunto de partes interrelacionadas entre sí. Tendría las redes, cómo están conectadas. Entonces tendría las redes y en sí lo que es las bases de datos, ¿no? Las bases de datos. Estos cuatro componentes no hacen a todo el sistema de información. Me faltan dos componentes importantes. Uno son los procesos y otros son las personas. Ahí hay un error a veces de mea culpa de los informáticos o de los que somos encargados de tecnología, que a veces nos creemos responsables solo de los cuatro primeros. Y antes existía un departamento que se llamaba OIM, que hacía lo que son los procesos. Y recursos humanos se encargaba de las personas. Pero es muy importante que un sistema de información incluya a todos estos componentes cuando les digo, porque si no están de una manera interrelacionados, si no procesan, si no almacenan, esto va a dificultar la toma de decisiones y el control en la organización. Entonces, en este sentido, este sistema de información recibe entradas y procesa salidas, y adentro está el procesamiento que de alguna manera realiza información. Esa entrada y esa salida tiene que ser retroalimentado. Si es un sistema abierto, va a haber mayor retroalimentación, y si no, va a haber menor retroalimentación. Hasta aquí era un sistema tradicional, donde hay un ambiente, un entorno que rodea el sistema de información. O sea, yo no soy responsable de todo, conforme sean los diferentes software. Ya nos nombró uno que lo vamos a conversar, que es el CRM. Esto está para el ámbito del ámbito comercial,
y alguien me dirá, no está para las otras áreas, ¿no? Entonces ahí tengo que tener cuidado de estos puntos. En el ambiente, de alguna manera, por ejemplo, en los supermercados, los clientes no interactúan directamente con los sistemas de información en este sentido, sino interactúan con el cajero. Sin embargo, si ustedes van a otros lugares, no muy lejos, en Lima, por ejemplo, hay terminales para autoatenderse, también llamados en algunos casos kioscos. Y así va a haber, hay otros sistemas donde los proveedores se encargan del e-procurement, que se encargan de, por ejemplo, enviar los datos de su información. Y estos proveedores, en muchos casos, por ejemplo, para trabajar con Alemania, en algunos casos el proveedor sí o sí tiene que conectarse a través de una plataforma, si no, no le reciben la cotización. O sea, el seguir enviando vía correo es bastante inoperante, ¿no? Hay instancias reguladoras y ahora ustedes verán que las instancias reguladoras cada vez más están insertas dentro del proceso, impuestos, CENAPI, directa, de alguna manera o de otra, se van incorporando los diferentes elementos, ¿no? Un ratingo, vamos a detener un poquito la grabación aquí en este punto, porque hay compañeros que están solicitando ingresar. Ah, ya no, ya están todos. Ok. Bien, vamos a seguir compartiendo. Se entiende lo que estamos indicando, ¿no? O sea, hay, lo que quiero que vean que actualmente ya no tengo que pensar en mi sistema de información de mi empresa, sino que debe estar relacionada cada vez más con el ente externo y ahora con el COVID-19 también. O sea, hay el caso de un banco que es tan deficiente su sistema que tiene chat, tiene, ¿qué más servicios tiene? Tiene teléfono, 800 y tantos, tiene esto, pero por ejemplo, si se me olvida mi contraseña, no me queda otra más que ir al banco. En otro banco, con la misma característica, te resetean y tienes que volver a colocar porque ni siquiera ha sido registrado tu número celular. Ni siquiera puedo pagar mi tarjeta de crédito porque resulta que tengo que enviar un mail a la encargada para que me diga quién es mi responsable y mi responsable le tengo que dar mis datos porque no los pueden ni acceder porque están desde su casa para que pagar mi tarjeta de crédito. O sea, yo quiero pagar y ese banco no es capaz de atender ni siquiera para recibir ingresos. Entonces, estamos ya a casi 15 días de que empezaron estos problemas y tampoco la empresa previó. Por otro lado, también tengo que ver mis inversionistas, o sea, cada vez más y sobre todo ahora, las empresas van a tener que mutar, muchas empresas se van a cerrar y los inversionistas están generando también nuevas formas de interactuar para conseguir información al día, ya no esperar a fin de año, ver cómo se están haciendo mis acciones, etc. Y por otro lado, los competidores. Esto de los competidores, si ustedes han escuchado, el caso emblemático ahora que se han unido dos monstruos para generar una solución para el COVID-19. También hay casos de competidores que se unen. Nosotros creemos mucho en la competencia, sobre todo en economías como las nuestras. Ese es un poco, si hay una pregunta, por favor, con todo gusto, me detienen, por favor. Entonces, en lo que estoy hablando, estoy poniendo especial diferencia entre dato e información. En muchas empresas tienen muchos datos. Por ejemplo, con lo que está pasando ahorita,
Algunas empresas facturan, les soy sincera, la factura debería ser digital porque ni quiero agarrar la factura que está, o sea, es más, la boto la factura, no sé qué voy a presentar a fin de año. La empresa puede tener muchos datos, o sea, saber qué compro, pero ese dato no es información hasta que no sea relevante. Y esto de entrada, que es lo que yo tengo que ingresar al sistema, lo que se procesa, la salida y la retroalimentación. Estos son los elementos importantes que deben considerarse en el modelo que les he presentado. Por otro lado, en el caso de los negocios como sí, debo entender que los sistemas de información son una solución organizacional y administrativa basada en TI que cambiará conforme cambie el ambiente o el entorno, que es lo que está pasando. O sea, por más que digamos que mi empresa está totalmente automatizada, hay nuevos paradigmas y ese es el cambio del ambiente. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando vino a Bolivia del Stanford Peace Innovation Lab, que tuvimos la oportunidad, no me olvido cuando nos dijo, ustedes no saben que no quisiera quedarme en algún lugar que sea compartido con alguien. Y nosotros decimos, ¿cómo va a querer si le estamos dando hotel y todo para que esté? Y la verdad que estaba haciendo un experimento social porque ya en el mundo había empezado a aparecer Airbnb. Yo creo que son más de 3 años, ¿no? Airbnb. No sé si lo conocen, levanten la mano los que lo conozcan. ¿Lo conocen Airbnb? Hay 2 participantes han levantado la mano. Les voy a mostrar, para los que no conocen, voy a ver si estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a ir a una... ¿2 nomás conocen Airbnb? Ah, ya están más bien. Ya hay más personas. Bien. Entonces, de todas maneras, 4 participantes han levantado la mano. De todas maneras, quisiera mostrarles, para los que no conocen, aquí está Airbnb. Hasta en ese tiempo, ya está levantando más la mano. Booking, que es digamos, la otra opción. Booking yo soy fanática de Booking. Booking me encanta. Le tengo realmente mucha más fe a los hoteles y además que llego a conseguir hoteles muy baratos en Booking, o sea, a veces $20, $25 en Brasil y demás, de 4 estrellas. Entonces, Booking ya estaba presente, pero solo atendía a dónde quisiera ir cuando pasa esto. Quiero ir a Panamá, no sé. Solo atendía hoteles, ¿no? Entonces yo hacía en Booking, buscar, y me daba los hoteles con 4 estrellas y demás. Cuando uno trabajaba con Booking, ya yo soy nivel 2 de Genius, entonces los precios te muestran y te mandan ofertas, ¿no? Cómo cambia tu reserva, ¿no? En cambio, Airbnb lo que hace parte de un paradigma. El entorno cambió. ¿Cuál es lo que cambia de Booking hacia Airbnb? Que no necesitas ser un hotel para ofrecer una casa, poder ofrecer una parte de tu casa, un lugar, etc. Y llega a salirte entre $10 a 15, digamos, el quedarte en un lugar. Entonces aquí dice, recibe huéspedes en tu hogar. Y uno aquí coloca
se registra, ¿no? Gana dinero como anfitrión en Airbnb. Y uno dice Santa Cruz de la Sierra y demás. ¿Alguien quiere opinar? ¿Quiere participar? Con todo gusto. Aquí nos dice Rodrigo, si tienes una habitación en tu casa que sea disponible, pues ponerla en Airbnb sin necesidad de tener un alojamiento, ¿no? Airbnb es más económico, de acuerdo, pero tiene un cierto riesgo, ¿no? El riesgo es, obviamente, yo tuve que pagar para que mi hijo se quede mi familia se quede allá en Brasil anticipadamente, ¿no? En cambio, aquí son hoteles que yo veo sus páginas, hago seguimiento, además que siempre realmente prefiero hoteles como cadenas LP, NH, etcétera, ¿no? Que han cambiado una visión, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? En el mismo modelo de hotel, ya no, por ejemplo, el caso de los NHs y varios de ese tipo, ya no necesitas tener un botones y demás, ¿no? Sino que cambiaron porque se dieron cuenta que hay mucha gente que le gusta viajar, que no le interesan los botones. Sí, y aquí me dice Juanita, el problema de Airbnb es que exige el pago anticipado. Entonces, por eso, en el caso de Airbnb, es muy importante saber con qué tipo de host es, ¿no? ¿Qué significa? Si es un host que es, digamos, de alguna manera, bueno, aquí me dice que inicie sesión y puedo iniciar con mi cuenta de Facebook o con mi cuenta de Google, ¿no? Entonces aquí puedo iniciar sesión. Si no quiero, no inicio, pero sí, ya si me quiero registrar, me da el tema. ¿Cuál creen que es la...? Dígame, sí, electo. Comentando sobre esto con algunas personas hace días, tengo entendido que hay dos hoteles en Equipetrol o Equipetrol Norte que han quebrado, creo que es el Royal y el Caparush. En Santa Cruz hay cualquier cantidad de oferta de este tipo de hoteles improvisados, podemos llamarle. Inclusive hay experiencias de Chile, por ejemplo, que una persona reservó en este sistema su alojamiento, llegó por allá, precios accesibles, y era un hotel. La mitad del edificio funcionaba como hotel tradicional y la mitad del edificio funcionaba como estos alojamientos improvisados. Es decir, está matando la industria hotelera. Es decir, estamos frente a una nueva forma de hacer negocios que está moviendo a los clientes hacia otra opción que los está dejando vacíos los hoteles. Lo mismo está pasando con la banca, Booking, por ejemplo, y Trivago, todo eso está amenazando el negocio de las agencias de viajes. Dentro de poco es posible que las agencias de viajes se queden sin clientes. Esa es la tendencia cuando decimos el entorno, porque ¿qué es lo que ha originado? Como te decía, aquí en Santa Cruz, si tú quieres viajar a Santa Cruz y un buen hotel 4 estrellas o algo, yo no encontraba menos de $70, $100. Y yo en Brasil podía alojarme con hoteles de 4 estrellas, gracias a Booking, en $40, por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí no habían estos hoteles LPNH. ¿Qué es lo que hacen? Reducen costos porque ya no tienen botones. Son hoteles muy bonitos, bastante con medidas de seguridad y todo, pero que están destinados a los millennials, a gente clase media, gente ejecutiva, que lo único que va al hotel es a quedarse y luego todo el día hace turismo o va y trabaja. Entonces, como esto ya ha crecido, ha obligado a un cambio del negocio. Por eso le decía, cuando hablamos del negocio, esto hace que cambien los negocios, ¿no? Lo que me dice Jerry es que también en Airbnb hay ofertas de paquetes turísticos. Ahora, Airbnb de alguna manera ha democratizado el turismo, ha democratizado también. Nosotros, ¿por qué en el 2016 lo utilizábamos? Porque queríamos abrir fronteras al ambiente tecnológico,
y analizar todos los ambientes de innovación a nivel de Latinoamérica, en particular todo lo que era Sudamérica. Entonces, yo no tengo gran capital, soy una emprendedora, me considero una emprendedora social, no la que decía el gobierno, sino lo que realmente a nivel internacional se habla de emprendedora social. Entonces, fuimos por Chiriquí, por varios lugares, y yo no lo hubiese podido hacer con tarifa de 75, 100, quedarme 3 días en un lugar en Airbnb, 10 días, 15, he podido mandar a mi hija a Brasil, mi hijo lamentablemente en Madrid. Entonces, Airbnb también te da una posibilidad que no lo va a hacer. Ahora, yo siempre digo, ¿no? Y te lo digo por mi familia. Mi familia no viajaría a un hotel como nosotros, a mí me considera medio hippie. Ellos van a hoteles con botones, o sea, sí o sí tienen que tener botones. Aunque ya últimamente, como tanto estamos viajando, también ya se han dado cuenta que no se requiere ya ahora, ¿no? Porque inclusive los aviones han bajado de que puedes viajar. Una vez viajé sin maleta, solo con mi mochila. Solo que lamentablemente que esa vez habían controlado que era mochila y cartera y tuve un lío porque mi cartera no entra en mi mochila. Entonces, esas son cosas que van pasando porque los modelos de negocio van cambiando. Una pregunta les hago. Levanten la mano, ¿quiénes permitirían que una persona se quede a dormir en su casa? Mary levantó la mano. 3 participantes levantaron la mano. Profe. ¿Sí? ¿Usted conoce el concepto de los hosters? Sí. Tuve la oportunidad de quedarme en uno, pero fue por error. Dice que son espectaculares, ¿no? Son en realidad espectaculares. dice que en realidad es al revés, ¿no? Son discotecas, son lugares donde venden trago con dormitorio incluido, ¿no? Más o menos sí, así. y es para los jóvenes. Eso en Europa se estila mucho los mochileros, ¿no? Yo por error me quedé en uno en Cochabamba porque en una convención de Rotary no había un lugar y alguien me recomendó ese lugar y cuando fui. Ahora, yo en mi mente, y ahí vengo al otro, una cosa es estar en un hotel con baño privado y otra cosa es, y yo le dije al señor, disculpe señor, no sabíamos que era baño compartido. Eso. O sea, baño compartido. Literas. Y no, son lugares bonitos, pero son para jóvenes que quieren conocer a otros jóvenes, ¿no? Todo es abierto. Así es. Y yo te digo porque fui con mi hija, dormimos, nos dieron un cuarto de ellos inclusive, y dormimos con las maletas pegadas a la puerta y con la ropa puesta encima de la cama, con toallas. O sea, es lo que quiero comentarles, es la cultura. Me da mucho gusto que haya mucha gente que está levantando la mano. Depende de quién. Dice, hay oferta de paquetes turísticos por 2. Jerry dice que sí lo haría. Ahora, mi otra pregunta, 4, dice que sí lo haría. ¿Alguien ahorita está ofertando en Airbnb? No digan el nombre porque ahorita lo que pasa es que si no das una factura es ilegal, por eso se ha detenido un poco esto. Pero, por ejemplo, acá ven, departamento nuevo, muy bien ubicado, estamos en Santa Cruz, 3 huéspedes, una habitación, 2 camas, un baño, aire acondicionado, wifi, cocina, $23 por noche. Blue House cómodo y acogedor, departamento, 3 huéspedes, céntrica suite privada por la Garazuela Calleja, $12 la noche. Apartamento en Equipetrol, 23. Acogedor, departamento en excelente ubicación, 23. Mi casa, su casa, moderno y chic, 20. Miren los precios, ¿no? Y son departamentos con todo incluido. Entonces, habitación céntrica, $12 por noche. Entonces, ahí hay muchos, y es un súper anfitrión, por ejemplo, aunque tiene 4.87, pero significa que muchas personas le han dicho que su departamento es bueno. Y ahí tienen los precios, hay desde $10 hasta 25. Pero la pregunta, y aquí viene, es que quien pensaba que no se daba esto es porque decía, ¿cómo? Aquí cuentan que una persona tiene en Paraguay una casa que alquila para 10 personas con cocina, 2 camas matrimoniales y 6 camas individuales con piscina también. En Samaipata hay muchas opciones. Sí, yo también quiero ir a Paraguay. Y entonces, lo importante aquí es, ¿quién se anima?
Y vuelvo, si ustedes ven en Europa, van a ver que en Europa alquilan cuartos en Airbnb. O sea, no alquilan, o sea, sí, lo colocan un cuarto, hasta sofás. Y es interesante porque hay ese tema de la experiencia del viajero, que inclusive comparten con él su heladera, porque hay mucha gente que quería conocer gente. Ahora, con esto que ha pasado, también hay que repensar cómo va a ser esto, porque ya mucha gente va a tener cierto cuidado en viajar a lugares, o sea, otras van a preferir los hoteles, ¿ya? Entonces, cuando hablo de Airbnb, el modelo no es solo que cambió el entorno, sino la mente de las personas. Me dice, yo no compartiría mi heladera, ¿no? O sea, porque ahí viene, ¿no? Hay la cultura de que no estamos acostumbrados, pero también es que estamos en una economía que se llama economía de la colaboración, después vienen otros conceptos como economía de colores, etcétera. Entonces, todo aquello, una de las formas de pensar es todo aquello que pueda compartir. Entonces, alguien dice, yo no puedo pagar solo, pero lo podría hacer de tal manera. Entonces, ese es un poquito lo que les quería comentar, que en este caso no solamente es que cambie la aplicación, o sea, Airbnb puede estar hecha, Booking también, pero si nadie quiere compartir, no iba a usar Airbnb. Entonces, es también que la cultura de la empresa o donde está, o sea, relacionado al ámbito en el que está, esté de acuerdo a eso. Si no, va a ser más desventajas que posibilidades. Vuelvo a indicar, realmente, dos participantes me levantan la mano, por favor. ¿Quién? Yo pienso, profe, que más que de cultura es de acuerdo a lo que uno está buscando y de conceptos, porque como usted decía, por ejemplo, yo he viajado con grupos de amigos que van con sus hijos y verdaderamente no pueden darse, ellos tienen que ver por el lado de que su preferencia es un hotel con comodidades, que tenga lo que es básico, ¿no? Para ir con niños, que es aire acondicionado, que es baño privado. Entonces, esas son sus prioridades. Pero si uno va con la idea de gastar el dinero quizás en compra o en poder pasear, quizás en diversión, no sé, por decirle en un viaje a Estados Unidos o en Orlando en parques, entonces a uno no le interesa si uno duerme en el auto o si duerme en un sofá, entonces es de acuerdo al concepto y de acuerdo a las prioridades que uno está buscando. Entonces siempre va a haber un espacio para cada, va a haber tanto en Airbnb o en Booking, va a haber lo que cada persona está buscando, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en el rubro de la hotelería y para nosotros ha sido ya 2 años que trabajo ahí, entonces Airbnb, como dicen, sin ninguna cama, sin ningún cuarto de hotel ha sido competencia y obviamente la hotelería se tiene que ir adaptando y lo que hacemos nosotros es de acuerdo a eso y de acuerdo a la oferta, ir entre semana o días bajos, ir viendo, Booking te va ajustando las tarifas, porque nosotros estamos en Booking también, y te va diciendo qué tarifa podés ofertar de acuerdo también a los otros hoteles, para poder vos también estar dentro de la competencia, porque si no, no podés subsistir, pues, ¿no? Sí, y además, lo importante, no te olvides que cuando desarrollamos software, nos podemos demorar 1 año, ¿no? El ideal sería hacerlo súper rápido, pero más de 1 año. Hay aplicaciones que tienen que tener su tiempo de madurez. Entonces, es como que tienes que adelantar a los cambios. O sea, si tú ves, hay mucha gente, por ejemplo, hay ciertos freelancers, el caso no me acuerdo cómo se llama, pero es de un matrimonio que viaja por el mundo, tiene altísimos seguidores locales y demás, y te das cuenta que la juventud, ya no tan joven, sino que ya tiene un ingreso, prefiere viajar a veces a tener una fiesta súper suntuosa. Entonces, hay cosas que han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? A eso me refiero. ¿Está bien? Entonces, ese tema es bien importante. ¿Alguien más quería participar? Sí, dígame. Hay otra oportunidad de negocio que están aprovechando en Santa Cruz y no sé si todos la conocen. Las empresas que se dedican a vender casas, como se llama esta, Remax creo que es, y House no sé cuánto,
tienen en promedio de 4 a 6 meses desde el momento que uno le entrega un departamento para que lo vendan hasta que se hace efectiva la venta. En esos 4 a 6 meses que ellos están ofreciendo la casa, la inscriben a este tipo de alquiler por día, por noche, y les va excelente. Y tiene un ingreso bastante interesante en esos 4 o 6 meses que dura la venta. Ah, mira. No, y además está este modelo de preventa, ¿no? Que es también interesante de levantar, o sea, de revisar, ¿no? Bien, mira, es Eliana Yugar, ¿y querías aportar algo más, Eliana? No, Listen, o sea, más que todo pienso que es un tema ahora más de buscar oportunidades, pero ante todo creo que tanto la cadena hotelera, por ejemplo, se ve afectada por todo este tema de que ahora hay más opciones como Airbnb y demás. Sin embargo, pienso que está más en el tema de que las personas, o sea, en lo que deciden las personas, o irse quizá por algo más económico, o por lo menos mantener un cierto grado de seguridad. Por ejemplo, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo la seguridad que da Airbnb que la seguridad y el respaldo que dan, por ejemplo, los hoteles que podemos conseguir en Booking.com. Sí, exacto. Más que todo, creo que va a eso. O sea, las oportunidades están para todos y para todos los emprendedores. Sin embargo, hay algunos aspectos que por más, o sea, por más que avance el tiempo y surjan nuevas ideas, hay cosas que, por ejemplo, los hoteles nunca van a cambiar. O sea, es un trabajo que no se les va a quitar. Sin embargo, claramente o sea, se están viendo muy afectados por todas las oportunidades que hay ahora, ¿no? Por todas las nuevas opciones que les brindan a los turistas, a los que viajan y demás. Ya, perfecto. Entonces, este es un caso, ¿no es cierto? Pero vuelvo a indicarles, aparte de las oportunidades, cuando veamos innovación es analizar nuevamente al usuario actual y potencial. Y no se quiera potenciar ahora, sino en proyección, para estar como adelante del mercado, para ir viendo hacia dónde se están moviendo las tendencias, ¿no? Entonces, están muy pendientes de las tendencias, mucho más que antes se necesita prospectar para saber hacia dónde se va a ir. Eso es un poco lo que los sistemas tienen que ser esa solución. Y bueno, yo tengo el sistema de información, tengo la organización, tengo la tecnología y tengo la administración. Algunos, y aquí hay otro problema, están usando la tecnología existente en el mercado. Hasta hace 3 años atrás, la verdad que ha sido mucha nuestra campaña desde Genera Node y de varias organizaciones, tratando de hacerles entender, porque en un momento dado, cuando la crisis llegó a Bolivia, tengo el caso particular de un amigo del departamento de TI, del departamento de sistemas, que participaba de un directorio y hace más o menos 4 años atrás lo sacaron del directorio porque las empresas decidieron parar de invertir. Entonces, yo soy vicepresidente de la Cámara Boliviana, todos en general sufrimos esa época, entonces empezamos campañas en todos los lugares, no solo por nosotros, o sea, las empresas no entienden que es, si se quedan sin moverse, en realidad tienden a desaparecer. Y esto se lo digo porque hubo un libro que presentaron en la CAINCO, en un hotel al que tuve la oportunidad que me invitaron, donde se hablaba acerca de las revoluciones industriales. Y obviamente estaban hablando de la cuarta y la quinta. Y cuando decimos, ¿y en Bolivia dónde estábamos? Estábamos en la segunda revolución industrial. ¿Por qué? Porque como había un desaceleramiento, las empresas sabíamos que en realidad, si te veían muy grande, o sea, es la época donde muchas empresas hasta decidieron venderla y dedicarse a bienes raíces en Miami, más que invertir localmente, porque se fueron mucho capital. Entonces, eso fue una gran preocupación, porque veíamos que nos íbamos a la brecha digital, se iba a ampliar tanto que iba a ser muy difícil volcarla. Entonces, cuando hablábamos de tecnología,
había que entender que la tecnología por sí no es la solución, nos faltaban los otros dos componentes, los procesos en la administración y en la organización y las personas capacitadas para saber qué es lo que hay, qué es lo que debo instalar a futuro y qué es lo que debo innovar. Yo siempre digo, esos 3 niveles tienen que ver, porque es como que yo en 2 años tengo que cambiar y en 3 tendría que ya tener una nueva solución. Esto les digo porque inclusive en contabilidad, si ustedes ven los activos fijos, las computadoras sabemos que tienen 1 año o 1 año y medio de vida. Y en muchas empresas, contablemente, creo que están en 3, 6, o sea, no tienen, parece que fuera infinito. Y eso es totalmente un error porque te quedas con un equipo y en realidad estás volviéndolo más ineficiente a la persona que lo está usando. Entonces, es la idea de que la tecnología es el estudio de la forma. No es en sí la computadora, es cómo puedo aplicar lo que estoy haciendo y de esta manera integrarme correctamente con todos los componentes. En la organización, el elemento clave es obviamente las personas. Y para poder integrar a las personas a los sistemas es necesario que entiendan el trabajo y cómo trabaja la organización. Y aquí es muy importante la estructura organizacional, el analizar las relaciones jerárquicas y de control y los procedimientos de operación. Inclusive el famoso organigrama, que no dejó de ser en escalón, debe de alguna manera cambiar de posiciones, porque seguimos hablando del organigrama y de ahí alguien dijo, debe ser la matriz, y sin embargo basada en proyectos y demás, pero hasta ahora no se de alguna manera, no se identificaba estos elementos. Entonces, obviamente me dicen, no puedo bajar mis estructuras porque necesito un orden. Pero cuando ya la información está en las redes, cuando ya la información está en las bases de datos, ¿qué tan vertical debe ser? ¿O tienes que ser más circular, o sea, o más plana tu organización? Entonces, igual ocurre con los procedimientos. Muchas veces, y eso se lo digo porque soy también docente de algunas áreas de investigación, y mis estudiantes me presentan lo que hacen, le dicen, vayan a analizar la situación actual de una empresa y planteemos software. Y de repente, las mismas taras que tiene la empresa, la quieren llevar automatizadamente. Entonces, ¿qué significa? Empresas burocráticas se automatizan burocráticamente. Empresas que de alguna manera son ineficientes porque incorporan demasiadas componentes dentro de su estructura igual. Entonces, obviamente un joven de pregrado no puede entender cuál es la diferencia porque en muchos casos no lo maneja. Les voy a decir de un ejemplo para que me entiendan. ¿De qué sería el problema? Cuando yo, por ejemplo, le digo en el caso de una empresa con la que de la que somos parte, le digo, estos productos tienen muy poca rotación o tienen alta rotación, entonces quiero saber cuál es su punto de reorden. La persona encargada, con maestría y todo, me dice, nunca habíamos considerado eso, ¿ok? Entonces, indícame cómo es, yo te lo voy a calcular. O sea, yo soy la persona encargada de sistemas ahí. La persona me dice, lo voy a investigar. O sea, era una persona del ámbito empresarial, era una persona y no manejaba los puntos de reorden. Y por otro lado, cuando le digo, quiero hacer un análisis de proyección para determinar cuánto es lo que tenemos que comprar cuando esté bajo el punto de reorden, tampoco manejaba esa información, no lo sabía. Entonces, si las personas no saben que existen esas posibilidades, muy difícilmente las van a plantear, así las hayan estudiado. Entonces, la organización en sí tiene que estar preparada para ese cambio.
Por otro lado, en ese sentido, y después cuando hablemos sobre la empresa digital, vamos a ver que yo puedo definir el nivel en el nivel en que está una empresa para la transformación digital. Pero de todas maneras van a analizar que hay tres tipos de trabajador, ¿no? El trabajador de productos y servicios, el trabajador de datos y el trabajador del conocimiento. Esto también es un tema que se debe entender. En algún caso, el trabajador del conocimiento, el trabajador creativo, son muy pocos o existen en diferentes lugares, pero todo eso tiene que acompañar. O sea, ¿qué significa? Y aquí hago un llamado a la reflexión. Generalmente nos han educado durante 12 años para seguir reglas. En pregrado nos han enseñado para el tema de seguir normas de calidad, estructuras, lo que diga la gerencia y demás, pero te das cuenta que ya para empresas que quieren transformar o que quieren innovar, el trabajador se adapta, que posiblemente propone, que es a lo mejor muchas veces el más, algunas veces más crítico, el que mejor se pueda adaptar a veces a empresas que quieren cambiar o organizar. Esto no sé, lo quisiera marcar, pero es diferente un trabajador que sigue reglas y que solo sigue reglas significa que hay alguien que les tiene que dar las reglas. Entonces, cuando a mis estudiantes les digo, ¿por qué están proponiendo eso? ¿Por qué te piden eso? No sé, así me indican, o no sé, es que le dijeron que así se tiene que hacer. Entonces, ese es un trabajador que no va a poder adaptarse muy fácilmente a la transformación digital. Va a tener muy poco, a veces no tiene una curva de aprendizaje muy adecuada, es muy lenta, y tienen que también ser proactivos, propositivos y adaptarse al cambio, gestionar el riesgo y ser capaces de autogestionarse, ¿no? Por otro lado, la administración tiene sus estrategias, incluyen cómo manejar los recursos. Sin embargo, y aquí también hay otros problemas con la administración, a veces las herramientas que utiliza para plantear la estrategia no son las mismas que utiliza para el tema operativo. Hemos analizado varias empresas, he tenido la oportunidad de trabajar en varias empresas y al principio no me daba cuenta qué tan divorciada está el famoso tablero de comando, todo lo que parta Norton y Kaplan y demás, de lo que realmente se origina en la parte operativa. Y es más, se habla de los KPIs, de los indicadores. Sin embargo, si esto lo hacen manualmente y cada vez que hay informe, la persona que tiene que hacer el informe se demora 2 días en sacarle el informe a la persona que necesita, obviamente nunca van a estar al día en la estrategia, si es que en algún momento la intentan cumplir. Y aparecen las ideas de los dashboards, los tableros de control, que te permite de alguna manera también entrarle a un concepto de neurociencia que le permita a la administración tener elementos visuales que hagan unir el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho para que su personal responda a las alternativas que tienen, porque ya no es solo que 2 días antes se preocupan por el informe, sino que permanentemente están de alguna manera visualizando los indicadores, los KPIs y demás. Entonces, la administración en ese sentido también se ve de alguna manera, digamos, beneficiada con todo eso. Y obviamente la tecnología, que ya les indiqué, hardware, todos los componentes que son físicos, las computadoras, los switches, los routers, los equipamientos, etcétera. El software, y en este caso cuando hablo de software, si ven su celular, el hardware obviamente va a ser la máquina y el software son todos los programitas que hay ahí. Va a ver también el tema de si mi celular es Android o es iOS, ¿no?
que es llamémosle, el sistema operativo de cada uno de los celulares. Entonces, cuando hablamos de software, estamos hablando de las apps que están en mi celular, las aplicaciones que hay en la computadora. La tecnología del almacenamiento, que le decía, las bases de datos, y la tecnología de comunicaciones, que son las redes. Todo esto, de alguna manera, en algunas universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, esta área, Management Information System, no está en el ámbito de la ingeniería, no está en la facultad de ingeniería, está en la facultad de empresariales, porque es una mezcla entre diferentes ciencias, ¿no? Y vuelvo a indicar, algunos no lo consideran, pero más que nunca van a escuchar este término que se llama la experiencia del usuario, ¿no? Repensar. Hasta ahora, los software que existían generalmente era para empleados, para funcionarios, que tenían que utilizarlo el software sí o sí, y en cambio ahora, como se va a romper el entorno, voy a interactuar con proveedores, voy a interactuar con clientes, entonces tengo que ver cómo hago para que conquisten a los usuarios de mis aplicaciones. Entonces, por eso aparece el concepto de la experiencia del usuario, y otra vez van a ver áreas como Captology, que ve la psicología, la sociología, como las redes sociales. Es una serie de enfoques que se tiene que utilizar. De todas maneras, en este enfoque, el enfoque de los negocios en sí son un sistema, y como son un conjunto de partes, uno de los elementos son los sistemas. O sea, sí o sí, lo que planteemos, tanto para la transformación digital como para la innovación, debe tener un factor de decir, me permite aumentar utilidades, ya sea porque me permite hacer ingresos o porque me permite disminuir gastos. Inclusive van a escuchar que en las empresas B, que se busca el bienestar social, que se busca la economía circular, significa que pueda cubrir todo el rastro de una empresa para ver que no esté dejando una huella de carbono que pueda perjudicar al medio ambiente. Inclusive ahí no puedo ir en contra de la sostenibilidad de la empresa, que eso es un tema, un factor importante. Ahora, voy a quedarme en un momento en este gráfico. Si yo estuviera hablando de una empresa 1.0, yo estaría hablando de que en la empresa hay un área que obviamente va a ser las compras, el área de producción le va a pedir una orden a los proveedores, va a hacer la compra, esto va a incluir un diseño de producto, las ventas van a solicitar la producción, y la producción le va a hacer las entregas, ¿no? Aparte voy a dar servicio, la solicitud de servicio y demás. Hay un bien servicio, hay órdenes y hay preferencias. Cuando estemos conversando, aquí su compañera dijo que en ventas, por ejemplo, están utilizando ya el CRM. Entonces, hay algunos software que tienen un nombre genérico. Esto que les estoy hablando, quiero que lo tengan en mente, porque en el ámbito de la tecnología, yo tengo un nombre genérico. Por ejemplo, yo les dije el sistema operativo. En este caso, el nombre genérico del producto es sistema operativo. Y en el caso del nombre en sí del producto es iOS, Android, Windows, Linux. Y aparte tengo una versión, y ahí dice, puede ser 1, 2, 3, 4, o como utiliza XP, 10, así, ¿no? Entonces, siempre que utilicemos un software, siempre va a haber, de alguna manera, un nombre genérico. Entonces, su compañera nombró un nombre genérico, CRM, es un nombre genérico. El nombre del producto en sí, creo que dijo no CRM, hay Sugar, hay otros que vamos a ir conversando, y esos son los nombres específicos de la aplicación, y tendríamos que ver en qué versión está. Entonces, esta es una empresa, y esto es un esquema de una empresa 2.0. Si yo le pensara en esta empresa, ¿qué software puedo tener?
Y aquí le voy a pedir que publiquen en el chat mientras vamos a cambiar de pantalla qué otros software genéricos hay en una empresa que ustedes conozcan. ¿Qué otro software genérico hay en empresas que ustedes conozcan? Genéricos. Hay Windows, hay Office, ¿qué dice? ¿Pueden escribirlo en el chat? ¿Nombres genéricos? Bien. Ya, genérico. Por ejemplo, ahí nombraron SAP, es un nombre específico, el nombre del producto se llama SAP. Da Vinci, lo han nombrado. Para contabilidad es un nombre genérico. ¿Algún otro? Bien. SAI es igual, un nombre específico. Ahorita vamos a hablar de los genéricos y usted me va a decir dentro de este PowerPoint dónde se están funcionando estos software, ¿ya? Sistema contable, ok. Sistema contable es un nombre genérico, ¿está bien? El nombre del producto ya lo nombraron SAI, que es de la empresa Axon, SAP, que es de SAP, hay variaciones. Ok, Google un específico, Google empezó como un buscador, que sería su nombre genérico. Antes había Altavista, etcétera. Entonces vamos a ir viendo esto para entender los nombres genéricos de lo que puede haber en una empresa. Dentro del foro les he publicado esta presentación para que vean estos 5, pero hay muchos más. Vamos a ver algunos casos conforme vamos viendo. Hay 5 software o áreas genéricas. Una es la que hemos hablado del ERP, ya nombraron SAP o SAI. ¿Hay alguien más que tenga software contable? ¿Algún otro? Ya un nombre específico de software contable. Y aquí vamos a decir cuál es la diferencia entre ERP y lo que estamos hablando. Entonces, acuérdense que vamos a ver en esta primera ocasión 5. Y ustedes me van a decir dónde lo podemos colocar. Está el ERP, está el CRM, el Business Intelligence, que no es un software en sí, es todo un rubro o un área específica. Está el Knowledge Management y el Workflow. Entonces, vamos a ver brevemente esto. El ERP es denominado Enterprise Resource Planning, es un software que de cierta manera alguien dirá es un software contable. Sí, pero cuando hablamos de software contable, antes se tenían software independientes, o sea, tenía un software para ventas, tenía un software para activos fijos, y de repente en algún caso dijeron, pero yo estoy metiendo lo mismo en 2 o 3 software, más contabilidad. Entonces vino alguien y dijo, no, cuando alguien venda, internamente va a generar los asientos contables. Entonces, ya en ese software se llamaban software administrativos integrados. Pero después de eso, alguien dijo, no solamente necesito colocar lo que son las operaciones básicas de una empresa, sino que adicionalmente debo integrarlo y adicionalmente debo tener planificación como presupuestos. Entonces, los ERPs generalmente tienen varios componentes, ¿no? OBP es un software también, OBP, y en particular les quiero compartir GainGlow, que es otro software y puede haber varias opciones más. Entonces, GainGlow es un software in cloud que lo que hace es a ver, GainGlow. Ok,
Entonces, lo que hace este software contable es que no necesitas ni siquiera ya tener instalado en tu casa una computadora. Estoy cambiándome de sitio. Sí, ha tenido un cambio de GameGlobe. Vamos a ver dónde está. No estoy pudiendo ingresar. Bueno, en este caso, vuelvo a indicar que ERP es este software. Ejemplos, ya lo nombraron SAP, está GameGlobe, está SAI, OBP. Entonces son paquetes comerciales de software que integran en base de datos únicos, generalmente destinados a la gestión de la empresa. Pueden ser instalados en una PC o manejarse en cloud, que significa en la nube, por lo tanto ni siquiera necesitas tener nada instalado. Y aquí tiene generalmente ventas y distribución, apoyo a servicios, gestión de recursos humanos, finanzas, producción, gestión de materiales y esta parte importantísima que son los reportes, ¿no? Ese es un ERP. Ya lo nombró su compañera, el CRM, Customer Relationship Management, es un software que lo que hace es manejar los clientes. ¿Qué tan importante es? De alguna manera, si alguien se iba de tu empresa, se iba con todos tus clientes, porque no te dejaba ni la copia de dónde eran tus clientes. Entonces, este CRM permite de alguna manera relacionarse con la información de las ventas. Entonces, su compañera habló de uno y el otro es, por ejemplo, Sugar, que son software, vamos a ver, estamos... Sugar CRM, que es un CRM, y también tenemos el de Ificorn, que tiene también un CRM y que lo interesante es que también tiene una base de datos de empresas que te podían servir, ¿no? Entonces, Sugar permite a su equipo de ventas, marketing y servicios colaborar durante todo el ciclo de vida del cliente para aportarle experiencias más valiosas y memorables, cada una de ellas basada en insights predictivos y los inconvenientes de la inserción manual de datos. Entonces, estos son herramientas de CRM, el CRM, ¿ya? Business Intelligence, que está muy de moda, es manejar grandes almacenamientos de datos para que yo pueda, a través de herramientas que son como la minería de datos, de alguna manera generar nuevas informaciones. Y aquí ustedes tienen, por ejemplo, Power BI de Microsoft, que es una plataforma que maneja esta información. Tienen Tableau, que te permiten crear tableros de control, Tableau, que te permiten manejar herramientas de control y aproveche el poder, libere el potencial de los usuarios. Esta área de Business Intelligence ha generado lo que se llama de alguna manera, los científicos de datos. Van a ver que aparecen nuevos cargos porque hay gente que solo se encarga en analizar los datos de la organización. Entonces, este es el tema, otro tipo de software. Generalmente eso está a nivel nivel estratégico, que tu empresa maneje estos software. Con Knowledge Management, por ejemplo, CAMAT, vamos a ver, modelo CAMAT. CAMAT es un modelo que te permite a través de tecnología, y hay varios software que a veces son un poco caros, te permite manejar la información de una organización o una empresa. Pero yo puedo tener software bastante complejos, bastante caros, o puedo utilizar una serie de herramientas que te permiten manejar, por ejemplo, CanKnowledge, que son CanKnowledge.
sistemas, o por ejemplo, manejarlo a través de una plataforma de e-learning, ¿no? Aquí tienes algunas herramientas que te pueden ayudar a administrar el conocimiento de una empresa. ¿Por qué es importante administrar el conocimiento de la empresa? Que esa es la especialidad en la que yo me manejo. Es porque cada vez más la rotación del personal, sea por los millennials, sea por lo que está pasando el COVID-19, va a hacer que la empresa sea de alguna manera dependiente del conocimiento que ya esté estructurado y administrado para que sea más fácil. La gente tiene que aprender más rápido, de alguna manera, porque esas técnicas del aprendiz, que yo en 6 meses tengo una persona disponible, etcétera, es un alto precio para una empresa que necesita tenerla permanentemente. Otras herramientas son, por ejemplo, los workflow, ¿no? Workflow, aquí, por ejemplo, si ustedes en Bolivia, hay una empresa de Colosa que Data Process, que tiene un workflow. Pero hay varias herramientas más de workflow que la vamos a ir viendo poco a poco. La que en este momento, lo importante es Data Process Maker. Aquí está, Process Maker. Son herramientas que te permiten hacer manejo de workflow de alguna manera. Ahí te permite crear simples y fáciles workflows. Entonces, Process Maker ha sido creado por una empresa boliviana y ya si ustedes la ven ya no tiene ni el esquema de empresa boliviana porque está dedicada al mercado exterior. Y lo que te hace es evitar los famosos comunicaciones internas, los famosos cuadernitos para saber dónde está, y permite analizar un estado de un crédito, un estado de un proceso, un estado de un trámite, donde podrías interactuar fácilmente para saber. Entonces, esas son las herramientas que de alguna manera te permiten, que son las más básicas, interactuar. Entonces, si yo les digo eso, por ejemplo, ¿dónde estaría el CRM? ¿En qué? Lo pueden escribir en el chat o lo pueden decir. ¿Dónde lo pondríamos el CRM entonces? En este modelo de empresa. La producción y ventas. Ventas, el CRM, principalmente ventas. El workflow. En todo el proceso, ¿no? En todo el proceso, y a lo mejor en producción cuando son muchas etapas, ¿no? Pero en todo el proceso me puedo ofrecer el workflow. El ERP. También en todo, ¿no? ¿Ah? Bien, también en todo el proceso, ¿sí? El ERP, el Business Intelligence, aquí no está, pero tendría que ser en la parte de la estrategia de la empresa, el Business Intelligence, y de todos estos se va nutriendo el Business Intelligence. Igual el Knowledge Management, ¿no? Que son los software para el manejo del conocimiento, que puede ser una plataforma de registrar, por ejemplo, un wiki para manejar manuales del sistema, sistemas de gestión de calidad. Hay una plataforma que se llama SoftExpert, que tiene, por ejemplo, para todas las áreas, diferentes elementos que te permiten manejar el conocimiento de la empresa. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño breakcito para que no se canse, para volver otra vez a la pregunta de la plataforma, ¿no? Aquí, presentar casos del uso de la información. Y cuando regresemos, después de un break, ¿les parece? 15 minutos, voy a parar la grabación. Entonces, ahí vamos a conversar un poquito de
Ya, ok. Entonces, las 5 tecnologías que dicen blockchain, la que estamos hablando, que se refiere a que de alguna manera vamos a poder saber quién hace un cambio en cualquier cosa. Por lo tanto, es una de las tecnologías que ha dado paso al dinero digital. Y algunos están prohibidos en Bolivia porque en ciertos lo utilizan en el comercio ilegal, ¿no? De drogas, en el famoso, la deep web, que le llaman algunos, que son áreas de la web donde se hacen transacciones con este dinero que ahorita está más cotizado en la bolsa que antes. Ya inclusive hay hoteles y muchos servicios que lo utilizan. La segunda tecnología que dice que va a cambiar lo que estamos hablando en la empresa es la inteligencia artificial. Es más, hemos hecho en la academia varios seminarios con los componentes éticos. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, si un robot mata a alguien, el creador del robot será el que va a ir a la cárcel, el que va a tener la culpa, digamos? Entonces ya eso que parece tan de Yo Robot, ya se lo está discutiendo, ya se tiene código, ya se han sentado los grandes productores a trabajarlo. Entonces, en este caso, aparecen los famosos robots para automatizar procesos y se utiliza para optimizar las rutas de envío de comercio, gestionar el tráfico de barcos, camiones en los puertos y traducir las consultas de búsqueda de comercio electrónico de un idioma a otro. Y adicionalmente estaba relacionado a lo que eran sistemas expertos y ustedes pueden ver que hay una herramienta de Google que se ha lanzado para aprendizaje automático de analizar qué secciones, por ejemplo, se está haciendo pesca ilegal. Entonces ahí aparecen nuevos conceptos como machine learning, sistemas que aprenden, etc. Después están las plataformas digitales, como Upwork, por ejemplo, que cada vez se van a volver más intuitivas y también están utilizando técnicas relacionadas al Big Data, a las redes sociales, que incluyen, por ejemplo, el análisis de sentimientos, manejo de lo que hablamos en WhatsApp. Todo eso está de alguna manera incluido en todo lo que estamos hablando. O sea, cada vez plataformas digitales cada vez más inteligentes. El cuarto es la impresión 3D, que ahora, por ejemplo, nos está generando, por ejemplo, las famosas máscaras que en algunos lugares se está usando, y adicionalmente algunos componentes que dan paso a lo que es el BIM, y ahora ustedes me dirán, ¿y qué es? Antes yo tenía que transportar productos físicos. ¿Qué tal que si ahora puedo transportar diseños porque directamente se generan en un lugar y se producen en otro? O sea, también el área de comercio internacional va a tener que analizar todo esto porque inclusive hay el caso de una amiga, Jimena Jaramillo, que no vende poleras en Amazon, lo que vende son diseños en Amazon. O sea, te pueden diseñar y te lo imprimen en la polera. En el caso mío también tengo libros digitales que también se pueden realizar. Entonces, hay todo un cambio de pasar a estas impresoras 3D que ya llegan hasta imprimir casas, ¿no? Y el quinto es todo lo que es pago móvil. Ahora más que nunca lo veo súper necesario. Muchos de nuestros comercios siguen pidiendo en efectivo, donde el dinero ya era súper contagioso y ahora con el COVID-19 tengo una bolsita del dinero y trato de ver cómo entrego el dinero completo porque lamentablemente los servicios que hay inclusive en pedidos ya no dejan con tarjeta de crédito. Y la verdad es que ahorita ir a un cajero no es mi prioridad, no quiero moverme.
La verdad que le soy sincera, soy súper floja, no caminaría una cuadra, pero aparte de eso, solo lo podría hacer el día viernes. Entonces, lamentablemente, en Brasil, por ejemplo, todo el mundo tiene tarjeta de crédito y en nuestros comercios no hay tarjetas de crédito, prefieren efectivo, cuando es lo más contaminante que hay. Entonces, esas son las 5 tecnologías que según el artículo indican que cambiará el comercio electrónico, el comercio internacional. Y en el artículo que les estaba comentando de la ruta de la seda al blockchain, habla cómo ha evolucionado todo lo que estamos hablando. Es muy interesante que lo lean para que entiendan un poquito más qué es esto del blockchain. Se los he colocado los dos para que lo puedan ir revisando. Está en el chat. Y me gustaría un poquito que conversemos entonces de qué otras formas han presentado en la plataforma. Aquí voy a actualizar a ver si alguien ha colocado algunos usos. Todavía no lo han activado, todavía no han respondido. Y vamos a ver también aquí los casos reales, quienes han publicado casos. Si es alguna empresa local, les voy a pedir que no lo digan en nombres, si es que no tienen permiso para usarlo. Pero si no, ya presentaron, Leopoldo, el caso de un área, de una editorial. Lecto presentó el caso de Facebook. Juanita está presentando el caso de Nike. Bueno, Lecto 2 veces ha completado el tema. Todos los demás no han publicado. Vamos a esperar entonces hasta la próxima sesión para conversar un poco de eso. Bueno, en esto del comercio internacional, vamos a ver un video que quiero que revisen para que vean cómo va a ir. Está en inglés, es de la empresa IBM, pero para que se den cuenta cómo el comercio internacional también va a evolucionar. Les voy a colocar aquí la traducción. Bueno, No se escucha nada. no, perdón. Ok, vamos a ponerlo a ver si lo pueden ver. Voy a volver a compartir para que lo podamos mirar. A ver si se puede. ¿Ahora sí lo ven el video? ¿Verdad? Se ve, pero no se escucha nada. Se ve toda la imagen. A ver. ¿Pudieron escuchar hasta ahí o no? Para que yo le explique. Se ve bien la imagen, pero no hay nada de sonido. Tal no vez ya. lo va relatando. Ok, yo les voy explicando entonces, ¿ya? Vamos a empezar ahí. Ahí está hablando de cómo se manejaba el manejo del comercio internacional desde 1956, decía, ¿no? Ahí habla de que realmente el comercio internacional es bastante complejo, hay muchos puntos de comunicación. Y está nombrando todos los actores que intervienen, ¿no? Desde los brokers, los clientes, los que hacen el envío, el gobierno.
Entonces ahí dice que se han unido Marx e IBM para lanzar una solución que haga el desarrollo de un ecosistema de la cadena de suministro, del supply chain, ¿no? Donde intervengan todos los actores. O sea, ya esa aplicación se está trabajando y ya está en evolución, que lo que va a hacer es ok, lo que está diciendo es que lo que va a hacer es que va a incorporar el blockchain, que es la tecnología que les he indicado, para hacer un rastreo de todos los actores que intervienen en la cadena, en el proceso de importar algo hasta llevarlo a un punto, ¿no? Y están narrando el caso por ejemplo, de importar flores desde Kenia a Alemania, creo que es Rosendahl, ¿no? Ahí dice que ese proceso de importación o de llevar desde Kenia hasta Rosendahl, lo que hace es generar más de 200 comunicaciones, ¿no? 200 comunicaciones. Entonces lo que quiere hacer es digitalizar toda esa comunicación, mejorando y dándole seguridad. Entonces aquí está mostrando cómo se está realizando el proceso desde la lista de empaque hasta llevarlo digamos, a los diferentes elementos, ¿no? Entonces aquí se hace la lista de empaque. Obviamente aquí está basado en todo lo que es los 5 terms, basado en todo el proceso y todos los diferentes elementos que tiene que cruzar en la aduana y demás, ¿no? Entonces aquí están las autoridades para el proceso. Entonces, para eso se ha utilizado un smart contract. Otro de los usos del blockchain que estaba hablando no solo es el dinero digital, sino el smart contract. El smart contract es un contrato entre dos personas que no se pueden negar que lo hicieron. Por si acaso ya en Bolivia los contratos con la firma digital ya se vuelve algo que se puede hacer digitalmente, o sea, ya es una prueba plena, antes de como era una prueba, pero ahora ya es una prueba plena. Entonces lo mismo aquí sería smart contract, por lo cual no necesitaría estar firmando cada uno por fuera, sino simplemente a través del uso del blockchain equivaldría al manejo de la firma digital. Y bueno, aquí se está explicando que se va a compartir todos los procesos que se van haciendo y así los pasos, muy similar al workflow,
y también los documentos que se están generando. Y aquí estaría toda la cadena involucrada, ¿no? Ahí está explicando el proceso que se piensa lanzar de la cadena de suministro, de lo cual les permitiría de alguna manera eliminar varios procesos, ser lo más eficiente, y eso es lo que estaba tratando de ver este proyecto, ¿no? Me comentan, Jerry, que ya en trámites aduaneros de exportación ya se tiene la firma digital, ¿no es cierto? Bueno, este paso del uso del blockchain lo que trata de indicar es que se va a poder conocer todos los pasos y no te vas a poder negar de que lo recibiste. O sea, ya, por eso que se considera que va más allá de solamente la firma digital. Es como un rastreo de la carga, ¿no? Entonces, esto es un tema que está de moda y que se quiere trabajar en lo que es comercio internacional. ¿Sí? Bien. No sé ¿qué opinan? ¿Es posible, no es posible que trabaje la aduana? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Pero esto les quería mostrar cómo en proyección el comercio internacional en general tiende a incorporar más actores en la cadena e integrar el servicio con lo que estamos, de alguna manera, con lo que está trabajándose a nivel